Comencemos con la clase número 10. Continuamos con ciclometría. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. A un enfriador entra aire a 1,5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado de presión, 50 grados centígrados de temperatura y 40% de humedad. En el enfriador se extraen 10 kilocalorías por kilogramo de calor. El aire sale a 1,2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Nos pide determinar la temperatura de salida, la humedad final y graficar el proceso en el diagrama ciclométrico. Hicimos un ejercicio muy parecido a la anterior clase, pero con una gran diferencia. En la anterior clase el equipo era un calentador y ahora es un enfriador. En la anterior clase, por lo tanto, el equipo cedía calor en el anterior caso. En este caso, se extrae calor. Esa es la gran diferencia. El ejercicio anterior era más fácil porque al ser un calentamiento sabíamos de que no iba a existir condensado y eso nos facilitaba los cálculos. Aquí vamos a ver de que es un poquito más complicado que en el caso de un calentador. Bien, comencemos entonces. Esas son las condiciones iniciales. Nos dice que el aire entra en esas condiciones de presión y temperatura. También nos da la humedad relativa, que es del 40%. Como siempre, con la temperatura vamos a entrar a la tabla y vamos a leer la presión de saturación y la entalpía del vapor. Como ya tenemos la presión de saturación y el enunciado nos da la humedad relativa, podemos determinar a partir de esa ecuación la presión de vapor del primer estado. Esa sería la presión de vapor del estado 1, 0,05058. Como ya tenemos la presión de vapor y el enunciado nos da la presión de la mezcla de vapor de agua y aire, podemos determinar la relación de humedad. Con esa ecuación reemplazamos los datos y hacemos los cálculos. La relación de humedad sería igual a 0,021. Como ya tenemos la relación de humedad, de la tabla leímos la entalpía del vapor y conocemos la temperatura que nos la da el enunciado, ya estamos en condiciones de determinar la entalpía inicial. El 0,24 es el calor específico, la presión constante para el aire. La temperatura en este caso tiene que estar en grados centígrados, como siempre les reitero, porque para deducir esta ecuación partimos de una referencia de que a 0 grados centígrados la entalpía iba a ser 0. Por eso, solo en el caso de la entalpía, siempre con grados centígrados, no se olviden de eso. Y bueno, la relación de humedad que ya la conocemos y la entalpía del vapor que la sacamos de la tabla. Esa sería la entalpía entonces del estado 1, 25,45. Como es un sistema abierto, no es necesario calcular obviamente energía interna y no nos está dando flujo másico ni nada para determinar el flujo másico. Por lo tanto, eso es lo único que vamos a determinar de este estado, la entalpía y la relación de humedad. Y bueno, previamente la presión de vapor. Bien, como se está enfriando, tenemos que verificar si existe o no condensado. A diferencia del caso anterior, que era un calentador, aquí se complica un poco el ejercicio con este enfriador. ¿Por qué? Porque la verificación de condensación es un poco diferente de los casos estándar, se podría decir así, que normalmente resolvemos, que es con verificación por isocórica y verificación de saturación isobárica. Aquí lo que vamos a hacer es
ver qué cantidad de calor se ha extraído hasta el punto de saturación, hasta el punto donde el aire está al 100% de humedad relativa, pero todavía no ha empezado la condensación, es decir, en el punto donde se une la temperatura de rocío y la presión de vapor. Esto es lo que les trataba de decir. Este es el estado inicial. Como siempre, esto sigue siendo una saturación, es una saturación con cambio de presión, porque el enunciado nos está diciendo que el aire sale en esas condiciones de presión, en 1,2, entra a 1,5, entonces hay variación de presión. Por eso la línea inclinada. La presión va a disminuir y bueno, el estado inicial está aproximadamente por ahí, sería el estado 1. Y lo que les decía, para verificar la condensación, vamos a asumir como siempre de que el aire está en esta línea del 100% de humedad, pero todavía no ha comenzado a condensarse. La temperatura es la temperatura de rocío para esas condiciones. Como todavía no ha comenzado la condensación, hasta ese punto, sabemos de que la relación de humedad va a ser igual se va a mantener constante. Esto es un estado imaginario. Estamos asumiendo de que se está saturando. Todavía no sabemos si se saturó o no. Eso es lo que vamos a verificar. Pero bueno, en ese estado, la relación de humedad se mantiene constante. Podemos utilizar esta ecuación que les di la anterior clase. Cuando no hay condensado todavía y cuando la relación de humedad se mantiene constante, podemos usar esa ecuación. Con eso podemos calcular la presión de vapor 2. También podemos despejar, los dos casos hicimos la anterior clase. Utilizamos esta ecuación, me olvidé de decirles eso, de recalcar eso. Por las dos vías, por los dos caminos llegamos al mismo resultado, tenemos que llegar al mismo resultado. Podemos usar esta ecuación, o a partir de la ecuación de relación de humedad, podemos despejar la presión de vapor 2', y vamos a llegar a lo mismo, tenemos que llegar a lo mismo. Las dos formas las hicimos en la anterior clase. Bueno, la presión de vapor para esas condiciones sería 0,0404. Entonces, en este punto 2', la presión de vapor es 0,0404. ¿Por qué les decía que la verificación de condensación es más complicada? Porque la presión está variando, no se está manteniendo constante, entonces por lo tanto no es una saturación isobárica y tampoco podemos utilizar la saturación isocórica. Bueno, en este punto, como siempre, cuando se satura el aire, la presión de vapor y la presión de saturación son iguales. Cuando la humedad es del 100%, se iguala la presión de vapor a la presión de saturación. Entonces la presión de saturación 2' va a ser igual a la presión de vapor que acabamos de calcular. Con eso vamos a entrar a la tabla y vamos a leer la temperatura de rocío. Esa sería la temperatura de rocío, 28,8 grados centígrados. Entramos a la tabla con la presión y determinamos la temperatura que le corresponde a esa presión de saturación. También podemos determinar la entalpía del vapor, que en este caso especial la vamos a necesitar. La entalpía de vapor sería igual a 610. Esa sería la entalpía de vapor 2'. Bien, ya podemos determinar la entalpía 2'. La entalpía 2', utilizando la temperatura de rocío, bueno, todos los datos que corresponden a este estado 2', que lo estamos utilizando para verificar si existe o no condensado. La entalpía 2' entonces sería 20,16. Y bueno, el enunciado nos da la cantidad de calor que se extrae, la cantidad total de calor que se extrae. Entonces vamos a utilizar eso para comparar, para ver si existe o no condensado.
Partiendo de la primera ley, sabemos que no hay trabajo en un enfriador, no hay las variaciones de energía cinética y potencial son despreciables, por lo tanto así nos queda el balance. Calor extraído es igual a entalpía 2' menos entalpía 1. Haciendo esos cálculos llegamos a ese resultado. Cuando el aire se satura, cuando el aire llega al 100% de humedad, cuando el aire llega al 100% de humedad, esa cantidad de calor se habrá extraído. Perdón, 5,29 kilocalorías por kilogramo. Es negativo porque se está extrayendo. Y el enunciado nos, y el enunciado nos dice de que se extraen en total, perdón, no sé si alguien quiso decir algo. Ok, continuemos. El enunciado nos decía que en total se extraen 10 kilocalorías por kilogramo de calor. Entonces, como se va a seguir extrayendo calor para llegar a lo que nos dice el enunciado, existe condensado. Si el enunciado nos hubiera dicho se extraen 3 kilocalorías por kilogramo y para la saturación es necesario extraer 5, entonces de ahí deducimos de que no existía condensado. Para llegar a este punto, como les decía, es necesario extraer 5,29 kilocalorías por kilogramo y el enunciado nos dice que se extraen 10, entonces vamos a seguir enfriando y va a existir condensado. Les vuelvo a repetir, si el enunciado nos decía se extraen solo 3, no se iba a llegar a este punto de saturación, porque para llegar a ese punto es necesario extraer 5,29. Si el enunciado les decía se extraen 3, no llegamos a ese punto. El estado 2 estaría antes del 100% de humedad. Existe condensado porque la extracción de calor continúa más allá de los 5,29 kilocalorías por kilogramo. Eso era lo que les decía. Bien, entonces para el estado 2 conocemos la presión y conocemos la humedad. La humedad va a ser del 100% porque acabamos de verificar de que el aire se va a saturar y de que como va a continuar el enfriamiento más allá de la saturación, va a existir condensado y la humedad se va a mantener en el 100%. Para el estado 2 ya no conocemos la relación de humedad porque existe condensado, va a variar, va a ser diferente que la del caso anterior. Entonces no podemos utilizar la ecuación que usamos hace un momento para determinar la presión de vapor. Tampoco conocemos la temperatura de salida. Lo único que nos da el enunciado es la cantidad de calor que se extrae y la presión de salida. Hace un momento les decía, aquí no conocemos en el estado 2 la relación de humedad porque va a cambiar. Hasta este punto se mantenía constante, se mantenía igual a la del 1, pero como existió condensado, va a cambiar. Bueno, como no conocemos la temperatura, lo único que tenemos es la presión, lo que nos queda es hacer un balance con el calor total que se extrae. Volvemos a la primera ley. El balance general nos queda calor extraído es igual a entalpía 2 menos entalpía 1. De aquí podemos despejar la entalpía 2. La entalpía 2 es igual a 15,45 kilocalorías por kilogramo. Bueno, como la humedad relativa es del 100%, la presión de vapor del estado 2 va a ser igual a la presión de saturación del estado 2. La presión total del estado 2 es 1,2. No podemos, no podemos calcular la relación de humedad porque desconocemos esa presión de saturación que es igual a la presión de vapor. No conocemos la temperatura de salida. Eso es lo que tenemos que determinar, de hecho. Por lo tanto, tampoco podemos determinar la entalpía. Perdón, a partir de esa entalpía que acabamos de determinar con el calor, es que vamos a hacer un tanteo
para determinar estas condiciones de presión y temperatura. ¿Ok? Vamos a hacer un balance para determinar esa entalpía. Es 15,45. Igual en el caso anterior, perdón que sea tan reiterativo, que en el caso del calentador que hicimos en la anterior clase, también hicimos un tanteo, pero era un tanteo más corto, más sencillo, porque ya conocíamos el dato de la relación de humedad. Lo único que teníamos que hacer era usar una temperatura que estaba ligada obviamente a la entalpía de vapor en la tabla. En este caso no conocemos la relación de humedad y tenemos que, a partir de una temperatura, leer su presión de saturación y a partir de eso calcular la relación de humedad y luego calcular la entalpía y verificar si es igual a 15. Eso es lo que vamos a hacer. Entramos a la tabla, entonces creo que el estado inicial era 50. Se está extrayendo, bueno, en las condiciones iniciales la entalpía es 25. Si se extraen 10, se está extrayendo casi la mitad de del total de la entalpía inicial. Vamos a iniciar nuestro tanteo en 21. Si la temperatura final fuera 21, la entalpía de vapor sería 607, la presión de saturación sería 0,0255. Esa presión de saturación, ese dato de presión de saturación lo reemplazamos en esta ecuación. 0,62 por 0,0255 sobre 1,2 menos 0,0255. Haciendo ese cálculo, la relación de humedad 2 nos saldría 0,0135 si la temperatura fuera 21. Como ya tenemos la relación de humedad, la entalpía del vapor y la temperatura, podemos calcular la entalpía. La entalpía 2 en estas condiciones sería 13,25. La entalpía real es 15,45. Entonces, este estado, la temperatura final no es 21. Seguimos tanteando. Probemos con 27. Como la entalpía es menor que la real, tenemos que tantear con una temperatura más alta. Si hubiera sido mayor, tendríamos que tantear con una temperatura más baja. Bien, si la temperatura fuera 27, la entalpía del vapor sería 609, la presión de saturación sería 0,0356. Con esa presión de saturación, la relación de humedad sería 0,0190. Con esa relación de humedad, con esa entalpía del vapor y esa temperatura, la entalpía sería 18,07. Se pasó ya. Podemos seguir tanteando con 22, 23, 24, 25, etc. Pero para no perder más tiempo, lo que podemos hacer es aprovechar de que nuestro valor está entre estos dos valores. Es 15,45 y nosotros tenemos 13 y 18. Entonces podemos interpolar para obtener la temperatura. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces interpolamos entre esos valores con el valor de 15, que es el valor real, y obtenemos la temperatura del estado 2. La temperatura del estado 2 es 23,74. A esa temperatura sale el aire en este ejercicio. Creo que era todo lo que nos pedía, determinar la temperatura de salida. Bueno, para determinar, también podemos determinar la... No, está todo bien. Está todo. Sí, con eso está todo. Temperatura de salida 23,74. Solo queda hacer el diagrama ciclométrico. El estado 1 está con una humedad relativa del 40%, la temperatura de entrada, que era 50. Como siempre, primero trazamos una línea que referencie el 100% de humedad y a partir de ahí, a la derecha, van a estar los otros valores de humedad relativa.
40% estaría aproximadamente a esa distancia. En ese punto estaría sobre la línea de 40% estaría el estado 1 con su temperatura que es 50. Sabemos que el aire se satura con variación de presión y una vez saturado continúa el enfriamiento, por lo tanto verificamos de que existe condensado. En esta saturación es la temperatura de rocío, le corresponde la temperatura de rocío. Continúa el enfriamiento hasta la temperatura de salida, que es 23 grados centígrados. Con eso quedaría resuelto el ejercicio. Si no hay ninguna duda, comenzamos el otro. Los tanques A y B contienen aire a 6 kg fuerza por centímetro cuadrado de presión, 30% de humedad y 121 grados centígrados de temperatura. En el tanque A se tiene 200 litros y en el tanque B 20 litros. La presión externa es de 1,35. El sistema se va a enfriar lentamente hasta los 4 grados centígrados. Si existe condensado, determinar la masa del líquido que condensa y la temperatura a la que comienza la condensación. Nos pide determinar además la presión final, la cantidad de calor intercambiado y graficar el proceso en el diagrama ciclométrico. Ese es el esquema para el ejercicio. Es un tanque con pistón, existe una presión externa. Como siempre, con la temperatura vamos a entrar a la tabla, leemos la presión de saturación y la entalpía del vapor. A partir de la ecuación de humedad relativa, vamos a determinar, como siempre, la presión de vapor del estado inicial. En este caso es 0,629. Como ya tenemos la presión de vapor y conocemos la presión del estado 1, calculamos la relación de humedad. Sería 0,0728. Ya tenemos la relación de humedad, la entalpía del vapor y conocemos la temperatura. Reemplazamos esos valores y calculamos la entalpía del estado inicial, que es 76,16. Podemos también determinar el volumen específico con esa ecuación. La temperatura tiene que estar en Kelvin, la constante que utilizamos es 0,082 y bueno, ya tenemos la presión de vapor. Ese sería el volumen específico del estado inicial. Como es un sistema cerrado, es necesario calcular la energía interna para hacer el balance. La energía interna sería igual a entalpía menos presión por volumen y nuestro factor para las unidades. Esa sería la energía interna, 46,05. Como es un sistema cerrado, la masa se va a mantener constante. La masa de aire seco se va a mantener constante. Como conocemos el volumen total y acabamos de determinar el volumen específico, partiendo de esa ecuación podemos calcular la masa. La masa de aire seco sería igual a 1,03 kilogramos de aire seco. Bien, ahora tenemos que verificar si llega a igualarse la presión interna con la presión externa. Tenemos que verificar si se igualan o no las presiones. En el estado 1 la presión era 6 y la presión externa es 1,35. Vamos a asumir de que sí se igualan, de que en el estado 2 las presiones se están igualando, por lo tanto la presión del estado 2 es de 1,35. Esta es una condición previa al movimiento, si recuerdan de termodinámica. Antes de que el pistón se mueva, las presiones externas e internas, en caso de ser diferentes, como en este caso, deben igualarse. Bien, por lo tanto el volumen se va a mantener constante durante este proceso. Como consideramos que los gases son ideales, podemos utilizar las ecuaciones de gases ideales. A partir de esa ecuación despejamos temperatura, reemplazamos y vemos de que para que las presiones se igualen, la temperatura debe ser menos 184.
y nuestra temperatura final es 4 grados centígrados. Por lo tanto, como la temperatura de este estado 2, es menor que la temperatura final, este estado no es real, este no va a ser nuestro estado 2. Si esta temperatura fuera 10 grados centígrados, sí sería nuestro estado 2, porque vamos a enfriar hasta 4. Pero ese no es el caso. Para que se igualen las presiones, la temperatura debe ser esa. Por lo tanto, acabamos de confirmar de que las presiones no se van a igualar, y si no se igualan no va a existir movimiento. Bien, entonces eso simplifica las cosas directamente. Sabemos que el volumen se va a mantener constante y de que la temperatura va a ser 4 grados centígrados sin que exista movimiento. Porque acabamos de ver de que para que las presiones se igualen, que es la condición previa al movimiento, la temperatura sería de menos 180. Directamente decimos que para nuestro estado 2 la temperatura es de 4, el volumen se mantiene constante y a partir de esa ecuación determinamos la presión. Con la temperatura final de 4 grados centígrados, que tiene que estar en Kelvin, la inicial, que era de 121, y la presión 1, que es de 6. Esa sería la presión final, 4,22, la presión del estado 2. Como siempre, con la temperatura vamos a entrar a la tabla y vamos a leer el dato de la entalpía del vapor y de la presión de saturación. La entalpía del vapor para el estado 2 sería de 600 y la presión de saturación es de 0,0855. Bien, como el sistema se está enfriando, es necesario verificar si existe o no condensado. En este caso es una saturación a volumen constante, es una saturación isocórica. Verificamos entonces si existe condensado. Tenemos que calcular el volumen específico para el vapor del estado 1, que es igual al volumen específico del vapor del estado 2'. En estas condiciones, el volumen específico se mantiene constante. Para eso vamos a utilizar la masa del vapor, que es 18, la presión de vapor del estado 1, del estado anterior, la temperatura en grados Kelvin, y la temperatura del estado 1 también, que era de 121. Utilizando esos datos, nos da que el volumen del vapor es igual a 2,95. Con ese volumen vamos a entrar a la tabla y vamos a obtener una temperatura, que es la temperatura de rocío. Si la temperatura de rocío, sabemos que si la temperatura de rocío es mayor que la temperatura del estado 2, existe condensado. Si la temperatura del estado 2 es mayor que la temperatura de rocío, no existe condensado. Bien, con el volumen entramos a la columna de volumen de vapor y ubicamos ese valor, que es de 2,95. Va a estar entre el valor de 3,14 y de 2,56. Interpolamos y obtenemos la temperatura de rocío, que sería de 83,96 grados centígrados. Nuestra temperatura final es 4, entonces va a existir condensado, porque nuestra temperatura final es menor que la temperatura de rocío. Bien, sabemos que existe condensado, entonces la humedad relativa es del 100%, la presión de vapor es igual a la presión de saturación, que la obtuvimos con la temperatura. Calculamos la nueva relación de humedad con nuestra presión de vapor, que es 0,00855, y la presión 2, que era 4,22. Ya podemos calcular la entalpía del estado 2, que sería 1,72. El volumen, que se va a mantener casi constante, varía un poco porque existe una pequeña variación con la condensación. Y bueno, por último, la energía interna, que la necesitamos para el balance. La energía interna 2 sería de menos 19,46.
necesitamos determinar la masa del condensado para el balance y además porque el enunciado lo pide. Como siempre, hacemos un balance de masas, masa inicial igual a masa final, masa 1 igual a masa del estado 2, son los únicos dos estados que tenemos. La masa del estado 1 está compuesta por masa de vapor y masa de aire seco. La masa de aire del estado 2 está compuesto por, la masa total del estado 2 está compuesto por masa de aire seco, masa de vapor y masa de líquido, porque existió condensado. Dividimos todo entre masa de aire seco, este se va a simplificar con el de acá, y esas relaciones las conocemos como relación de humedad y ya las calculamos. Entonces, conocemos esto, estas relaciones de humedad, conocemos la masa de aire seco, lo único que tenemos que despejar aquí es la masa de líquido. Reemplazando los datos y haciendo los cálculos, determinamos que la masa de líquido es igual a 0,0737. Ya estamos en condiciones de hacer el balance de calor. El calor total intercambiado va a ser igual a, bueno, masa final por energía interna final menos masa inicial por energía interna inicial. La masa final está compuesta por masa del estado 2, de energía interna del estado 2, más masa de líquido, energía interna de líquido, y la masa inicial es la del estado 1. Bien, esta masa 1 y esta masa 2 de los estados son la masa de aire seco, que se va a mantener constante. La masa de aire seco se mantiene constante. Entonces podemos factorizar y nuestro balance quedaría así. Calor intercambiado es igual a masa de aire seco por la diferencia de energía interna entre el estado 2 y el estado 1, más la masa de líquido por la energía interna de líquido. El calor total intercambiado es de menos 67,18 kilocalorías. Esta energía interna de líquido, nosotros hacemos una aproximación con la temperatura. Aquí en este caso, como se está enfriando hasta 4, la energía interna asumimos que es 4. Usamos el valor de la temperatura del estado en el que condensa. En este caso, el estado final es 4. En ese estado se condensa. Entonces la energía interna sería 4. Por último, el diagrama ciclométrico. Es muy parecido al caso anterior. La humedad, la humedad relativa inicial es de 30 en esa condición de temperatura. Como siempre, tracen primero una referencia del 100% y a partir de ahí se enfría, se satura, continúa el enfriamiento y se condensa hasta el punto 2, que es la temperatura 4 y la presión de vapor que le corresponde. Con eso quedaría resuelto el ejercicio y concluimos la clase de hoy.